India es un país de contrastes como ningún otro, con una diversidad abrumadora, donde la identidad étnica, la religión y el idioma se unen formando un deslumbrante caleidoscopio de humanidad. En su historia de 7.000 años, India ha provisto de sus riquezas al mundo. Sin embargo, las invaluables contribuciones de este país a la ciencia y la tecnología generalmente pasan inadvertidas. Se han vuelto una parte tan habitual de nuestras rutinas que las damos por hecho. La milenaria sabiduría de la India sigue sin ser revelada. Muy pocos conocen la influencia de India en el mundo moderno. De este país surgió el concepto que ha impulsado la revolución tecnológica global. Y aquí se nutrieron las raíces de la medicina moderna. Las claves de las innovaciones científicas y tecnológicas del presente y tal vez del futuro han permanecido ocultas en esta gran historia pocas veces contada del conocimiento indio. Sabiduría y antigüedad. India. Las coloridas imágenes de la milenaria ciudad de Delhi son casi abrumadoras para alguien que viene de Occidente. Exóticas y lejanas, reflejan a una cultura que tiene un pie en el pasado y otro puesto con firmeza en el futuro. India se debate entre la pobreza y una de las economías de mayor desarrollo en la actualidad. India está preparada para liderar al mundo rumbo al futuro. ¿El por qué? Es una parte importante de la historia no develada, de todas sus contribuciones científicas y tecnológicas, contribuciones fundamentales para dar forma al presente. Para conocer uno de los aspectos más increíbles del pasado indio, viajo a Jaipur, a unos 482 kilómetros al sur de Delhi. Jaipur es famosa por su legendario Palacio Rosa, pero yo estoy en busca de un tesoro científico de gran importancia. Aquí en Jaipur, las creencias hindúes difundieron innovaciones con una exactitud sin precedentes. Al igual que en el mundo occidental moderno, se creía que los movimientos del Sol, los planetas y las estrellas afectaban a la vida humana. Para determinar las épocas más auspiciosas para eventos como festivales o casamientos, la precisión era fundamental. La astrología, una pseudociencia que intenta hacer predicciones según la ubicación de los planetas, el Sol y la Luna, dio paso a una de las ciencias más antiguas e importantes de la India, la astronomía. Había escuchado y leído acerca del Jantar Mantar, pero no estaba preparado para una vista tan especial. El Jantar Mantar es uno de los 5 observatorios construidos por el Maharaja Jai Singh hace más de 300 años. Lo que parece un campo de juegos gigantesco es en realidad una maravilla arquitectónica y astronómica. A diferencia de los pequeños instrumentos que los europeos desarrollaron para estudiar las estrellas, algunos de los 16 instrumentos astronómicos construidos aquí con piedra, argamasa y yeso son los más grandes del mundo. Antes de Jai Singh, los astrónomos usaban instrumentos más pequeños como el astrolabio. Los instrumentos que Jai Singh construyó aquí y en otros lugares de la India son únicos. ¿Por qué estos instrumentos son tan grandes? El astrónomo residente Dr. Bhattacharya nos explica la importancia del tamaño. Así puede haber un mayor número de marcas en la circunferencia y se pueden medir ángulos muy pequeños. ¿Es verdad que estos instrumentos son tan grandes porque así son más precisos? Sí, correcto. Las mediciones pueden ser muy exactas. Mientras más grandes son más precisos. Sí, exacto. Si las circunferencias son más grandes, los ángulos de medida que se pueden marcar serán menores. En Jantar Mantar, los antiguos podían monitorear el movimiento y la posición de los cuerpos celestes con una precisión inédita. Créanlo o no, la estructura detrás de mí es un reloj de sol. No es uno de esos círculos pequeños que conocemos. De hecho, es el reloj de sol más grande del mundo. Este reloj de sol equinoccial se llama Samrat Yantra, que se traduce como instrumento supremo. Mide un poco menos de 23 metros de altura y es la creación más importante de Jai Singh.
Y esta escalera se extiende por 50 metros junto al gnomón, la estructura que forma el ángulo del reloj de sol. Jai Singh orientó la estructura hacia el norte. En una línea de este a oeste, posicionó el eje de un hemisferio para crear dos cuadrantes. Usando la geometría, Jai Singh calculó el ángulo de la rampa a 27 grados, equivalente a la latitud de Jaipur. Por eso la rampa apunta exactamente al polo norte celeste. La sombra de la rampa se forma sobre el cuadrante indicando la hora local con una exactitud de segundos. ¿Qué tan exacto es este reloj de sol? Bueno, te lo explicaré. El Dr. Bhattacharya, director asistente del planetario Birla, explica la exactitud del Samrat Yantra. La medida de tiempo más corta es de 2 segundos. ¿Cada una de estas es de 2 segundos? Las más pequeñas son de 2 segundos, pero obviamente hay problemas porque el sol no es una fuente exacta. La diferencia entre la sombra y la luz no es obvia. Puede haber errores por más de 2 segundos. Pero aún así esto es muy preciso. Muy preciso. Esta antigua innovación india se usó en todo el mundo durante cientos de años. El Samrat Yantra de Jai Singh funcionaba de manera asombrosa en los equinoccios y los solsticios se podían determinar con una precisión de segundos. Estos dos eventos celestes son muy importantes para los sistemas astronómicos y astrológicos en todo el mundo. Pero él no inventó esto a partir de la nada. Los diseños de Jai Singh capitalizaron una dimensión de la ciencia y la tecnología con raíces mucho más profundas en la historia de la India, las matemáticas. Todo comenzó con un sueño. De acuerdo a la tradición hindú, el mundo surgió de la nada cuando fue soñado por Brahma, el dios creador de la India. Se creía que el patrón de sueño de Brahma gobernó vastos ciclos de la historia. Tan vastos que un solo día de Brahma duraba un kalpa, es decir, 4.32 mil millones de años, casi el mismo periodo de tiempo que los geólogos estiman como la edad del planeta Tierra. Los antiguos cánticos y escrituras hindúes incluían cálculos de los ciclos de Brahma, iniciando los trabajos matemáticos indios en el siglo IV a.C. Los antiguos usaban palabras para expresar números. La palabra brazos significaba número 2, porque los humanos tenemos 2 brazos. Pero las palabras no bastaban para hacer cálculos, por eso alrededor del siglo X a.C. fueron reemplazadas por símbolos. Antes que los indios, los babilonios tenían algunos símbolos. Este símbolo significaba 1, 60 y 3600, y este símbolo significaba 10. Obviamente, con solo 2 símbolos, las aplicaciones eran limitadas. Para escribir 6, se usaban 6 símbolos. Incluso en el sistema romano, se necesitaban 2 símbolos. En cambio, en el sistema indio, se requería un símbolo. Para una mayor comodidad y precisión, el sánscrito, el lenguaje antiguo indio, reemplazó las palabras números con 9 dígitos. El sistema indio de 9 dígitos es el que usamos hoy. Comerciantes y mercaderes buscaban una manera más fácil de contar y calcular. Por eso el comercio se convirtió en el motor de las antiguas matemáticas indias y de un sistema numérico que inventó un dígito fundamental. Es el último símbolo de este ingenioso sistema por el cual siempre estaremos en deuda con los antiguos pensadores indios. El 0. Para ellos, el símbolo era equivalente a la palabra en sánscrito shunya, que significa nada. Pero una vez que el concepto se convirtió en símbolo, nació el cálculo matemático. Al igual que en el sueño de Brahma, de la nada, surgió todo. La influencia de la extensa historia de la India con el 0 puede apreciarse en nuestro mundo de alta tecnología. Sin el 0, no habría sistema binario ni computadores. Sin el concepto del 0, los matemáticos y físicos modernos quedarían cesantes. Todo esto, las computadoras y sus programas computacionales, no existirían si no fuese por el preeminente invento de los antiguos indios, que sin duda está entre los mayores logros del ser humano, junto al dominio del fuego o la invención de la rueda, la invención del concepto del 0.
Desde comienzos de su civilización, los indios utilizaron sabiamente lo que la tierra les ofrecía, ideando métodos para ajustar la naturaleza a sus necesidades. La historia india de la elaboración de metales está documentada en uno de los registros escritos más antiguos del mundo. Es legendario. Solo tenemos escasos y tentadores indicios de esta leyenda. Aquí, en el camino a los Himalayas, he escuchado acerca de grupos de trabajadores itinerantes que mantienen algunas de las principales habilidades del trabajo con metales de la antigua India. Los Gadulia Lohars son herreros cuyas tradiciones de fundición se remontan a más de 3000 años. Observarlos trabajar a mano con herramientas tan simples me hace retroceder en el tiempo. Puedo imaginar fácilmente cómo los antiguos derretían y forjaban el hierro. Sus métodos parecen haber cambiado muy poco. Se pone mineral de hierro proveniente de depósitos de toda la India en un moderno horno de ladrillos cargado con carbón. Fuelles proveen el suministro de aire que aumenta la temperatura hasta los 1100 grados Celsius. El hierro derretido se acumula y se enfría en la parte inferior. Para hacer herramientas o armas, los antiguos recalentaban y martillaban el hierro derretido para darle forma, al igual como estos Lohars lo hacen con barras de hierro viejo. Después de algunos golpes con el martillo, puedo apreciar las habilidades de estos herreros. ¡Oh! Y además, he descubierto que mientras los antepasados de estos Lohars forjaban herramientas que contribuían a su país, no fueron las hoces, sino que las espadas las que atrajeron las miradas del mundo a la India. En el siglo XI después de Cristo, las cruzadas europeas sufrieron los efectos de las espadas islámicas, surgiendo la leyenda de la espada de Damasco. Decían que un golpe de la espada podía partir un casco sin dañar su filo, o cortarlo como si fuese un pañuelo de seda. Las espadas fueron forjadas en Damasco, capital de la actual Siria, pero el acero y la tecnología provenían de la India. Los europeos se llevaron miles de estas espadas a casa, decididos a descubrir su secreto. Pero la fórmula siguió siendo un misterio durante siglos. Además de la fundición, necesito otra pista en mi búsqueda de la famosa espada. Para aprender más, viajo al norte, hacia las laderas de las montañas de los Himalayas, siguiendo la huella de comerciantes para quienes ninguna distancia era demasiada si se trataba de encontrar la espada de la leyenda. Incluso Alejandro el Grande buscó este antiguo tesoro indio. Actualmente, en la planta de acero de la ciudad de Dehradún, hacen réplicas de la espada de Damasco. Obviamente, utilizan herramientas modernas, pero la técnica básica sigue siendo la misma. Forjar, dar forma y pulir son los pasos principales para crear una espada. La pregunta es si estas réplicas modernas imitan más que solo la apariencia del legendario acero. Una leyenda dice que para darle el toque final a la espada, el metal se enfriaba presionándolo contra el cuerpo de un esclavo musculoso, para así traspasar su fuerza a la espada. Y esa no es la única historia de este tipo. Otros creen que la fuerza del acero damasceno provenía de enfriar la espada en la orina de un niño pelirrojo o sobre una cabra que haya comido el hecho por 3 días. Ninguna historia sirvió de mucho. En los siglos posteriores a las cruzadas, muchos intentaron replicar la espada de Damasco, pero solo lograron imitar la apariencia, no sus propiedades. De hecho, les tomó hasta 1975 descubrir el secreto de la espada asiria de acero indio. Lo irónico es que el legado más importante de los antiguos herreros indios no fue la fórmula para el acero, sino que un producto derivado de su búsqueda.
A través de los siglos, muchos metalurgistas creyeron que el secreto de la espada era su patrón de superficie único llamado estructura de agua. Algunos sugerían que el patrón indicaba que el contenido de carbono era la clave. Y aunque eso resultó ser cierto, todos los intentos de reproducir la espada fallaron. Y también tenemos la logística de su fabricación. En un laboratorio donde se desarrollan productos de acero, me reúno con el señor Mahayan, un experto en metal en láminas. ¿Qué cambia con el acero? Él se beneficia con la búsqueda del secreto de la espada. Hemos logrado tener muchos avances en un campo muy amplio. En toda Europa, los investigadores han comparado distintos metales bajo un microscopio. Nunca han descubierto el secreto de este magnífico metal, pero sí encontraron mucha información útil. Una consecuencia de esta búsqueda fue la microscopía metalúrgica. Descubierta en 1822, se sigue aplicando para evaluar la fortaleza y pureza de los metales. ¿Qué ocurre en su interior? Se lo mostraré. Está todo aquí. Para conocer otro subproducto de la búsqueda de la espada legendaria, voy junto al señor Mahayan a una planta de laminación. Este es uno de los mayores productores de metal en lámina en la India. Por siglos, metalurgistas y herreros mezclaron hierro con todo, desde plomo a zinc, en un intento por imitar la legendaria espada. En el transcurso tomaron nota de varias combinaciones y propiedades nuevas que descubrían. En 1822, un científico inglés llamado Michael Faraday agregó cromo. No descubrió el secreto, pero sí encontró una aleación de acero que usamos cada día. El acero inoxidable surgió de la investigación de Faraday. ¿Qué haríamos sin este? Usando calor y presión, las láminas de acero se procesan para convertirlas en electrodomésticos, automóviles y otros utensilios de uso diario. Tal como indica su nombre, este acero no se oxida. Una propiedad que hoy damos por hecho. Las aleaciones de acero son la columna vertebral de la vida moderna en todo el mundo. Les debemos mucho a los antiguos indios cuando usamos desde aviones a pabellones de cirugía. Pero además de la espada, los antiguos herreros indios tienen más sorpresas que mostrar. El templo de Konark es uno de los lugares más sorprendentes de la India. Aunque mucha de la estructura original ha decaído, quedan restos que son la prueba de los logros de los antiguos constructores. Los investigadores saben sobre la construcción del templo porque las personas están muy apegados a este. Los antiguos contratistas indios mantuvieron registros de la construcción en manuscritos de hojas de palma como esta. Pero algunas familias poseen los manuscritos originales, que son un registro sorprendentemente detallado de este proyecto que nació hace 1000 años. Realizados con precisión matemática, los manuscritos reflejan un proceso de construcción técnico que se completó después de 12 años. Los bloques de piedra fueron el principal material de construcción. Quienes trabajaban con el metal tuvieron un papel importante en esta antigua técnica de construcción. Ellos forjaron estas abrazaderas entrelazadas, diseñadas para sostener los bloques de piedra firmemente en su lugar. Lo novedoso es que los constructores confiaron en los innovadores poderes de los antiguos trabajadores del metal. Usando la misma técnica de calentar barras de hierro y martillarlas, los herreros formaron vigas de 6 metros de largo y más de 5 toneladas. Aquí se puede ver dónde se unían las barras individuales. En el proceso, los herreros crearon las primeras vigas usadas en la construcción. Una extraordinaria aplicación de una tecnología simple. Aunque hay evidencia de que otras culturas usaron metal para unir secciones de piedra, los antiguos indios fueron los primeros en agregar largas vigas de metal como componentes estructurales. Este es un impresionante ejemplo de ingeniería. Vigas forjadas a mano soportan inmensos dinteles de piedra para formar la estructura de soporte. Durante exploraciones anteriores, se encontraron más de 20 vigas en el templo. Pensando en que cada viga pesa más de 4 toneladas, casi lo mismo que los dinteles de piedra, es sorprendente que los trabajadores hayan levantado tanto peso.
El misterio fue resuelto cuando se analizaron los manuscritos de las hojas de palma. Al parecer, los constructores usaron un ingenioso mecanismo creado por los herreros y una gran fuente de poder auxiliar. Usando poleas forjadas a mano y cuerdas, se ponían dinteles de piedra sobre tablones de madera. Elefantes adiestrados se posaban sobre los tablones para levantar los dinteles, mientras hombres jalaban las cuerdas para ponerlos sobre las vigas. Los elefantes se encargaron del trabajo pesado, desde levantar a aplanar. No solo funcionaban como grúa, sino también como bulldozer para nivelar el sitio de construcción antes de poner los cimientos. Esta labor los hizo inmortales. Cuando piensan en la importancia de los elefantes para construir templos, estas estatuas tienen mucho sentido. Los elefantes serán recordados por su contribución a uno de los mayores monumentos de la antigua ingeniería y arquitectura. Mientras templos como el Konark son monumentos únicos del poder de la innovación y de la riqueza ancestral de la India, otras estructuras se construyeron en la dirección opuesta. Construcciones subterráneas como esta se convirtieron en el legado de los antiguos artífices indios. Fueron salvavidas en la interminable lucha contra las inundaciones y las sequías. Los poderosos monzones han afectado la vida en la India desde los primeros días hasta nuestra época. El 90% de la lluvia en India cae durante 3 meses de aguaceros. Las inundaciones saturan los pantanos y los ríos sagrados que los indios consideran como divinidades que ayudan a la humanidad. Para quienes viven en regiones áridas, los monzones traen vida. La falta de agua durante los 9 meses secos inspiró a los antiguos indios para desarrollar una arquitectura única. Este es uno de los ejemplos más espectaculares de la antigua infraestructura para aprovechar el agua. Este estanque, en el norte de la India, se conecta a una reserva profunda donde se cree que se mezclan los ríos sagrados. Esta asombrosa estructura permite el acceso a las aguas subterráneas durante todo el año. Su arquitectura de peldaño es uno de los inventos más ingeniosos de la India y demuestra las grandes habilidades de los antiguos canteros indios. Este estilo de arquitectura es único en la India y se llama construcción de agua. Este es el estanque Chambauli, es el más grande de su tipo. Esta arquitectura, ya sea circular o rectangular, fue creada para las necesidades prácticas y espirituales en las regiones más secas de la India. Los bloques de piedra sirven como peldaños que facilitan la extensa caminata hasta el recurso vital. Y es un largo descenso. El estanque mide más de 5 pisos hacia abajo y un poco más cuando el nivel de agua baja durante los meses secos. Con bloques se construyen rincones cuadrados y curvos y se mantienen las capas niveladas sin perder la inclinación. Aunque se utilizaron bloques para construir hacia arriba formando bodegas y cámaras, los peldaños y estanques se hicieron en la dirección opuesta. Pero primero, debieron encontrar el agua. Generalmente, un árbol grande era la pista que necesitaban. Se cavaba un pozo rectangular para saber la profundidad del agua subterránea y confirmar su pureza. El pozo se ampliaba a un estanque rectangular que luego se alineaba con bloques de piedra. La arquitectura de peldaños mantiene los muros lo suficientemente juntos para reducir la evaporación y asegurarse de que el estanque se mantenga frío. Se piensa que esto lo hicieron con un motivo muy especial. Los indios tienen tradiciones para enfriar el agua. Hay evidencias que indican que la evaporación se utilizó para una noble causa hace varios siglos. Los registros europeos del siglo XIX cuentan sobre recipientes de cerámica que contenían agua, cubiertos con paja y expuesto al aire libre. La evaporación enfriaba el agua y producía pequeñas cantidades de hielo. Veamos si funciona. Esperé algunos minutos y aunque no esperaba ver hielo,
El termómetro me indicó que funciona. De hecho, bajó un par de grados. Parece que los antiguos tenían una manera innovadora para facilitar sus vidas. Construidas hace 1000 años, las estructuras como esta son prueba del avance de la ciencia y la tecnología de los antiguos indios. Las técnicas de aprovechamiento de agua que usaron durante siglos han influido en la arquitectura moderna. Un proyecto se puede convertir en un ejemplo para otros. La Porilla es una pequeña aldea de granjeros a unas 2 horas en automóvil desde Jaipur, en una de las regiones más secas de la India. En un buen año, los 3 meses de monzones le dan entre 30 y 90 centímetros de lluvia a la Porilla, y eso es suficiente para proveer de agua a la gente, al ganado y a las cosechas durante todo el año. Sin embargo, un monzón siempre trae problemas. En algunos años produce 90 centímetros de lluvia y en otros solo 12. Con una población en gran aumento, la escasez de agua es un grave problema. En 1982, la sequía inspiró a un visionario de esta región. Él atacó el problema usando una técnica antigua, pero innovadora. हम सब लोग इकट्ठे होकर के और सब लोगों ने मिलके काम किया। Laxman Singh, un miembro de una prominente familia de este pueblo, ha dedicado su vida a revivir los tradicionales métodos de aprovechamiento de aguas en tierras áridas. तालाब बने हैं, सारे लोग निठल्ले ना बने। El señor Singh me explica que antes de comprometerse con esta causa, otros fallaron en sus intentos por no pertenecer a esta aldea. तो मैं अपने गांव के प्रयासों में, Entonces él aplicó la sabiduría antigua. देश के प्रयासों में तब्दीली हो। Los métodos usados en la construcción de estanques y peldaños inspiraron los cuadrados La Porilla. मेहनत करें चाहे नहीं करें, लेकिन Este ligero declive en el paisaje se basa en una técnica antigua. Un área extensa del declive está dividida por unidades rectangulares de 60 por 120 metros. Cada unidad está rodeada por diques en los 3 lados que dan hacia la parte más baja de la pendiente. Se llaman chaucas, que significa cuadrados. La configuración en zigzag del terreno permite que las aguas de lluvia ingresen a una unidad y la llenen. El excedente fluye a la siguiente unidad y así sucesivamente. Lo que se rebalsa fluye a un estanque de almacenamiento. El agua acumulada se cuela por un filtro de tierra hacia las aguas subterráneas, que se bombean hacia las fuentes de la aldea. Mientras el señor Singh me explica el proceso con más detalles, noto que esta estrategia de irrigación de baja tecnología y gran inteligencia aprovecha un suministro limitado de agua de forma más eficiente. De hecho, el método de Laxman Singh permite producir más agua potable, además de suficiente agua para los prados y tierras de cultivo. Como vemos, la tecnología antigua fue muy exitosa. 2 cifras nos confirman aquello. En 1982, el mayor estanque de esta provincia irrigaba 20 hectáreas. Ahora irriga 283. Eso es 14 veces más, basándose en el conocimiento de los antiguos indios. Este es el bazar Chandni Chowk en la antigua Delhi. Durante miles de años, los comerciantes venían aquí para encontrar algo que solo India puede ofrecer. Una tela tan versátil que cuando se conoció su suavidad, fineza y liviandad, la demanda impulsó tanto a la economía que el mundo cambió. Estoy donde abunda un producto que hizo que la India realmente floreciera. Todo en este mercado está hecho de algodón. En estas coloridas fibras hay otra demostración de la contribución que hizo este país a nuestro pasado tecnológico. El algodón empezó a ser cosechado hace 5000 años en los valles del Indo.
una parte de la antigua India que ahora se encuentra en el oeste de Pakistán. Cada flor se llama bola y contiene muchas semillas. Ricas en vitaminas y aceite, los antiguos granjeros alimentaban a sus ganados con las semillas antes de descubrir el verdadero tesoro de la planta. También conocidas por los griegos, las plantas de algodón fueron comercializadas en todo el mundo antiguo, pero pocos idearon una tecnología eficiente para aprovechar su magia. Las semillas de algodón son muy difíciles de extraer, especialmente a mano. Pero hace 1000 años, los antiguos indios inventaron un mecanismo más eficiente. La churca usa 2 rodillos, un mecanismo similar a un antiguo escurridor de ropa y que aprieta las bolas de algodón quitando las fibras de las semillas. Las máquinas modernas de desmontado toman prestado lo principal de la antigua churca, que fue la herramienta principal para este efecto durante casi 4000 años. Cuando en el siglo XVIII los europeos intentaron producir en masa y a precio más barato algodón de calidad india, ocurrió algo importante. Los inventores europeos impulsaron la revolución industrial, inaugurando la era de las máquinas. Aunque las máquinas podían replicar gran parte del legendario proceso indio, un proceso a mano nunca fue duplicado por las máquinas. Hace mucho tiempo, los artesanos indios usaron por primera vez una herramienta que le daba una cualidad única a su ropa. Se sabe muy poco de los orígenes de la rueda giratoria, pero el uso más antiguo registrado fue en India. Durante miles de años se trabaja el hilo a mano y utilizando usos, hasta que se creó la rueda giratoria hace unos 1000 años. Su tecnología es simple, pero enormemente eficiente. Esta rueda hace girar el uso que recolecta el hilo. La rueda giratoria fue tan eficiente que en manos expertas la producción diaria se podía duplicar manteniendo la calidad legendaria. La industria tal vez nunca pueda replicar la suavidad y calidad del hilo que produce la rueda giratoria. Las telas indias hechas de manera tradicional actualmente se valoran tanto como lo hacían los antiguos comerciantes. Aunque la rueda giratoria fue industrializada, esta cambió la forma en que vivimos. Este material masivo y duradero tal vez no sea tan suave como el hecho a mano, pero ahora se encuentra en todo el mundo. Actualmente el algodón es el punto de partida del estilo de vida moderno. Sin algodón no tendríamos camisetas ni nuestros favoritos pantalones. Los jeans. Pocos lo saben, pero el 40% de nuestra ropa contiene algodón. Con siglos de experiencia, India se perfila nuevamente para ser el primer productor mundial de este antiguo material. Entraremos al área de producción. Toma. Gracias. En Prerna Syntex, una moderna planta procesadora en Alwar, a 2 horas al suroeste de Delhi, se procesan 800 toneladas de algodón al día. Cantidad muy superior a lo que un granjero puede producir con una churca. Aquí se procesan 9.144 kilómetros de hilo al día, más que toda la producción de las ruedas giratorias indias al año. La tecnología que se originó en este país hace cientos de años ha sido reimportada desde Alemania, Japón y Suiza mediante estas máquinas modernas. Pero ahora el proceso es aún más eficiente. Aquí soy testigo de cómo los conocimientos antiguos contribuyen al mercado actual. No solo bienes, sino que también ideas se han intercambiado y propagado por todo el mundo. Durante miles de años, los comerciantes han venido a comprar, vender e intercambiar en los bazares de la India, regresando a sus países con productos de algodón, nuevas ideas, tal vez espadas de acero y, por supuesto, las famosas especias indias tan apreciadas en todo el mundo. La mayoría de las especias tienen propiedades medicinales. Antiguamente, varias medicinas venían de las plantas.
Un antiguo texto médico indio señalaba que la salud de las personas puede depender de sus hábitos alimenticios. La ciencia ha demostrado que algunas plantas tienen poderes curativos. Por ejemplo, la corteza de sauce es el ingrediente básico de la aspirina. Se cree que especias como el ajo favorecen al sistema inmunológico y alivian dolores menores. Inspirada en estas antiguas recetas, la medicina herbal se ha convertido en un gran negocio, no solo en India, sino que en todo el mundo. Las especias locales y hierbas se mezclan en una variedad de combinaciones por más de 8,000 dispensarios. La demanda global es difícil de calcular, pero solo en la India, los productos herbales constituyen un mercado de $1,000 millones. Las medicinas herbales se distribuyen en más de 20,000 dispensarios en todo el mundo. Pero el uso de hierbas y especias es solo una parte de la amplia filosofía medicinal de la India. Cerca del sagrado río Ganges, en el ashram Kripalu Bagh, descubro que las antiguas prácticas de sanación indias siguen vigentes. Al interior de este ashram hay una clínica ayurvédica donde se tratan a cientos de pacientes al día. Ayurveda es una palabra en sánscrito que significa ciencia de la vida y que defiende la salud como un bienestar absoluto. Por lo tanto, el diagnóstico médico no solo se basa en los síntomas inmediatos, sino que también en la relación del paciente con la comida, las hierbas, el clima, las estaciones e incluso sus relaciones personales. Ayurveda fue el primer sistema medicinal del mundo. Y finalmente, 5,000 años después, esta metodología holística se aplica en Occidente. El yoga es uno de los aspectos más importantes de la Ayurveda y se ha hecho muy popular. Estoy aquí para aprender de la medicina india. Como todo comenzó con el yoga, ahora lo voy a practicar. Veamos qué puedo aprender. Me uno a la clase en un momento crucial. Están a punto de empezar las lecciones de respiración. Los antiguos principios del yoga resaltan la importancia de la respiración profunda y el control de la musculatura. Descubrimientos recientes afirman que el yoga favorece al sistema cardiovascular y reduce la ansiedad. Y funciona. El ejercicio de respiración yogi es poco común, pero me ha revigorizado inmediatamente. Parece obvio, pero acabo de aprender que la respiración es uno de los pilares del yoga. Es un tema complejo y tengo mucho que aprender. Ramdenji, un maestro de yoga, se toma el tiempo de explicarme. Como técnica médica, la meta del yoga es restaurar el flujo de energía vital del cuerpo para tratar varias enfermedades. Estos antiguos métodos han debido enfrentarse a los parámetros occidentales de la ciencia. El yogi Ramdenji cree que una demostración servirá para entender. Las posturas y la elongación aumentan la circulación hacia las extremidades. Respirar profundo ayuda a relajarse y con algo de práctica puedes llegar a controlar tus músculos como nunca antes. Fue increíble aprender que cientos de años antes que la medicina europea, los médicos ayurvédicos habían desarrollado una gran variedad de especialidades, incluyendo la psiquiatría, pediatría, oftalmología, toxicología, ginecología y, sorprendentemente, la cirugía.
Los antiguos indios diseñaron instrumentos quirúrgicos y desarrollaron técnicas de operación sin precedentes hace varios siglos. Recientemente, una de sus técnicas que alguna vez fue utilizada para reparar el castigo por adulterio se ha vuelto muy popular. Una sola línea. A través de la historia india, incluso la medicina ha sido revolucionaria. Siguiendo la huella de los antiguos cirujanos ayurvédic, he llegado a uno de los hospitales más grandes de Delhi. Tengo una cita con el Dr. Lokesh Kumar, cirujano plástico. Como conocedor de la historia médica india, me asegura que hay una invención india en particular que actualmente hace muy felices a las personas. En la antigüedad se castigaba a las personas adúlteras amputándoles la nariz. Esto ayudó a los antiguos cirujanos para practicar la rinoplastía o cirugía de nariz, como la conocemos. Doctor, ¿es correcto que los médicos indios han hecho cirugías plásticas desde hace tiempo? Bueno, la operación de rinoplastía evolucionó en la India. La descripción más antigua es del 600 a.C. y fue un tejido extraído de la mejilla. Bien. El principio básico se mantiene. Entonces me dice que lo que hace usted actualmente es lo mismo que hacían antiguamente. Así es, porque la reconstrucción de la rinoplastía se ha practicado desde muchos años. Excepto por una técnica de medición levemente distinta. El procedimiento inventado por los antiguos cirujanos indios ha cambiado muy poco. Para hacer la nariz. Se usaba una hoja para medir el área a operar. Se diseccionaba un colgajo de piel de la mejilla o la frente y se giraba. Un lado permanecía unido para mantener el flujo de sangre. El colgajo era suturado en áreas escarificadas de la mejilla. Se insertaban tubos de madera para formar las fosas nasales. ¿La técnica actual para mover piel de un área a otra es exactamente la misma que la técnica antigua? Correcto. Usamos tejido de la frente porque ahí la piel es muy elástica. Y una vez que tomamos suficiente piel de la frente, podemos mover la piel para cerrar la herida. Hacen una nueva nariz y quitan las arrugas de la frente al mismo tiempo. Sí, así es. Además, quitamos las arrugas de la frente. No estaría mal. Lo que más me impresiona de mi visita al Dr. Kumar es descubrir lo antiguo de la cirugía plástica. Durante siglos, esta antigua idea india ha sido un alivio para quienes más la necesitan y también para los que desean ser más atractivos. Mientras dejo la clínica y observo las caras de la India moderna, pienso en cuánto le debemos a esta cultura milenaria. Desde las matemáticas a la arquitectura, desde cómo nos vestimos a lo que comemos, nuestras vidas han sido facilitadas por su antigua sabiduría. Durante 7.000 años, India ha suministrado sus bondades a todo el mundo. Las contribuciones de India a la ciencia y la tecnología han sido olvidadas en el tiempo, pero sin duda han sido un punto de partida para los avances que dan forma a nuestro mundo. Conociendo este país, estamos seguros de una cosa: vale la pena redescubrir su sabiduría y antigüedad.